Vamos a compartir ya la presentación de esta semana. Bien, listo. Ya tenemos entonces el tema de salud y enfermedad, ¿sí? Para ir avanzando, por lo menos pues con una revisión, un repaso de lo que nos corresponde, ¿sí? Muy bien. Y tenemos entonces ahí las primeras ideas que vamos a ir compartiendo, ¿sí? Un momento, por favor.
Bien, cuando hablamos de salud, higiene, patógenos, estamos hablando en general de lo que pues las Naciones Unidas nos define, ¿no? Como bueno, en cuanto a salud, ¿no? En cuanto a salud, la OMS nos define como completo estado de bienestar físico, mental y social. Ahora, el detalle con este concepto, con esta idea de salud es que equipara, pues, ¿no? Equipara lo que es bienestar, ¿no? Equipara lo que es bienestar a mantener estas condiciones físicas, mentales y sociales, ¿no? Sin pues, precisar, no más que a grandes generalidades, a grandes rasgos, lo que debería considerarse, ¿no? Por eso es que, por eso es que eh, este término o este concepto fue ampliado considerando pues algunos aspectos adicionales, ¿no? Aspectos adicionales como son, por ejemplo, pues, ¿no? El ingreso económico o renta, el acceso a educación, el acceso a vivienda, el acceso a servicios básicos, ¿no? El hecho de tener un entorno o un ambiente no contaminado, ¿no? Que pues justamente eh, permite, ¿no? Tener una adecuada salud. Entonces, pues, ese detalle es importante tenerlo en cuenta. También tener en cuenta, pues, el hecho de que hoy en día, ¿no? Se habla de cuatro pilares en la salud, ¿no? Entonces vamos a escribir algunas cosas en el chat. Hablamos de, hoy en día, los cuatro pilares, ¿no? Para la salud o la buena salud, ¿no? En todo caso, pues, consideramos entonces, en primer lugar, por ejemplo, ¿no? La biología humana, el hecho pues de nuestra condición genética que nos permita afrontar con mayor o menor éxito pues alguna enfermedad, ¿no? O algún agente infeccioso, ¿no? De esa manera pues eh, eh, podemos hacer frente a- a un virus, una bacteria, ¿no? Algún patógeno de mejor forma o mejor, con mejores condiciones que otras personas que pues no tienen la misma constitución genética, ¿no? Eso es en cuanto pues al aspecto de la biología humana. También, también influenciada, condicionada en gran parte o en gran medida, pues por los estilos de vida saludable, ¿no? Los estilos de vida saludable pues son los que van a permitirnos tener una buena condición física o biológica y que pues a su vez esto coadyuve, ¿no? A tener una buena salud. Entonces eso involucra, pues, ¿no? Dejar de lado hábitos que no son saludables, ¿no? Por ejemplo, el sufrir de insomnio continuo, el no dormir adecuadamente, no dormir, pues, las horas debidas, pues, ocasiona justamente pues, una desorientación, ¿no? Al día siguiente, origina también fatiga y cansancio que van a afectar también pues nuestro rendimiento, ¿no? Y eso pues finalmente afecta nuestra salud, ¿no? Condiciona también la aparición de enfermedades, ¿no? Porque pues, por ejemplo, la ingesta de alimentos con excesiva cantidad de azúcar o de azúcares en general, pues podría inducir, ¿no? Inducir el desarrollo de una enfermedad diabética, ¿no? O el no ejercitarse con cierta frecuencia, pues podría influir en la aparición de la aterosclerosis, ¿no? O las placas, ¿no? De ateromas o de colesterol en las arterias, en fin, ¿no?
El hecho de ser muy sedentario también condiciona pues la aparición de la obesidad mórbida y con ello condiciona la aparición de muchas enfermedades, pues, ¿no? Muy bien, tenemos entonces eso. Luego tenemos el entorno, ¿no? El entorno, el ecosistema en el que nos movemos, ¿de acuerdo? El entorno. A veces pensamos que pues, los ecosistemas solamente son una condición natural, ¿no? Hoy en día, justamente, pues atendiendo a ampliar el concepto de salud, es pues que hablamos, pues, ¿no? De ecosistemas artificiales, ¿no? Cuando hablamos de ciudad, repito, estamos hablando, pues, de ecosistemas artificiales, ¿no? Ecosistemas generados por el ser humano y que, pues, este, van a veces en desmedro de la calidad de vida, justamente porque, pues, no permiten, ¿no? La adecuada oxigenación, no hay una adecuada cantidad de repente de espacios verdes por per cápita, ¿no? Entonces, no hay pues un adecuado manejo de este sistema artificial que es una ciudad y pues por lo tanto va en desmedro también de nuestra salud, ¿no? Y por último, hablamos pues, ¿no? De la atención, ¿no? Obviamente acceso y atención, pues de los servicios de salud, ¿no? De los servicios de salud. Eso pues condiciona, ¿no? Que si no tenemos un adecuado servicio o atención, un servicio de salud, pues no podríamos prevenir, ¿no? Por ejemplo, enfermedades o la transmisión de enfermedades si no tenemos, por ejemplo, campañas de vacunación o ante un brote de una enfermedad, pues que podría llegar a considerarse epidémica, pues no hay atención rápida y pronta, ¿no? Para las personas pues que están presentando los signos, ¿no? de esta enfermedad. También recordemos que las postas pues no son los primeros lugares a donde llegan las personas, ¿no? Que están enfermas, pues, ¿no? Y en ese punto pues es que deben ser plenamente atendidas, ¿no? Abordadas para que podamos pues eh, 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 solucionar este asunto, ¿no? La enfermedad que se tiene, ¿no? Bien, en todo caso, pues, hay que, habría que reestructurar siempre o revisar siempre si los servicios de atención a la salud son, pues, los más adecuados o no, ¿no? Como se reevaluó, pues, en el momento en que tuvimos la pandemia de COVID, ¿no? Ahí se reevaluó y, bueno, pues, se empezó a ver, pues, ¿no? Cómo el sistema de salud bueno, estábamos pues en tres sistemas prácticamente, ¿no? Al final se logró poner de acuerdo a salud con el Ministerio de Salud, con el consorcio de clínicas y finalmente pues pudimos sobrellevar la época de pandemia, ¿no? Bueno, eso es en cuanto pues a la actualización en el concepto de salud, ¿no? La higiene nos permite conservar la salud, nos enseña a conservar la salud. Básicamente mediante este asunto de las normas, ¿no? Normas que pues nos permiten evitar no solamente enfermarnos, sino evitar o reducir en todo caso, ¿no? La transmisión, ¿no? De una enfermedad. Entonces, hay pues normas, ¿no? Consejos que desde el ministerio se nos brinda, el Ministerio de Salud me refiero, o desde una organización, ¿no? Supranacional de salud se nos brinda justamente para evitar
contagiarnos, ¿no? O si ya tenemos una enfermedad, pues evitar contagiar a otras personas, ¿no? Eso pues es importante porque seguir estas normas nos permite pues eh, mantener, ¿no? La salud en general, mantener no solo nuestra salud, sino la salud de la comunidad, ¿no? La salud del entorno, ¿no? Bien. Entonces, pues, eso es en cuanto al asunto de la higiene. Un momento, por favor, ¿sí? Bien, sigamos. Entonces, hemos hablado pues de higiene, ¿no? Dentro de la higiene tenemos a la limpieza o profilaxia, ¿correcto? Dentro de la higiene tenemos, les decía, a la profilaxia, ¿no? Relacionada pues siempre con la limpieza y con las medidas, ¿no? De protección, ¿no? O de prevención, ¿no? Básicamente, lo que nos permite, pues, reitero, evitar, ¿no? Transmitir una enfermedad o contagiarnos de la misma. Pero también habla, pues, de la inmunización, o sea, de las campañas de vacunación. Eso, pues, es importante tenerlo presente, ¿no? Porque una adecuada vacunación, pues, permite a las personas enfrentar mejor eh, a algunos patógenos, ¿no? Bien. Y justo cuando hablamos de patógeno, estamos hablando de una estructura biológica en general que origina una enfermedad. Y decimos estructura biológica porque pues debemos recordar que los virus no son seres vivos, no podemos decir que son organismos vivos, ¿no? Hablamos de bacterias, protozoarios, hongos y obviamente pues animales, ¿no? Un patógeno, recuerda, es aquel que es responsable de generar una enfermedad. No diría el nombre patógeno, ¿no? Es, repito, responsable pues de generar una enfermedad. Bien, ahora, justo es lo que estábamos pues mencionando antes, ¿no? Estos son los aspectos pues que reducen, ¿no? Reducen nuestra salud porque pues afectan, ¿no? Afectan la misma, así como deterioran la calidad de vida, ¿no? Bien, ¿cómo clasificamos a las enfermedades? El primer criterio es la rapidez de aparición y duración. Vamos a hablar de enfermedades agudas, de enfermedades crónicas. Una enfermedad aguda, ¿no? Una enfermedad aguda es aquella que tiene un inicio lento, perdón, un inicio rápido y corta duración. Ya hablamos pues de gripe, resfriados, apendicitis, ¿ya? Neumonía. Una enfermedad crónica es aquella que tiene un inicio lento, pero es de larga duración, ¿no? Como la artritis, la diabetes, cáncer, ¿correcto? Es algo que la persona va a tener pues de manera continua, ¿no? En el tiempo. Cuando hablamos de frecuencia,
hablamos de número de casos principalmente, ¿ya? Número de casos, repito, principalmente. También podremos mencionar la localización de los casos, ¿no? La ubicación geográfica de los casos. Hablamos entonces de una enfermedad esporádica cuando pues los casos no son aislados, ¿no? Muy aislados, ¿de acuerdo? Muy aislados, ¿ya? Hablamos pues, por ejemplo, del derrame cerebral, ¿no? En general, en el término pues que encierra derrame cerebral y enfermedades similares se llama accidente cerebrovascular, ¿no? El accidente cerebrovascular pues tiene dos variantes, ¿no? El inflamatorio o isquémico, donde la arteria dilatada termina pues presionando alguna parte de la masa encefálica. Y luego tenemos el accidente cerebrovascular hemorrágico, ¿no? Cuando se rompe y pues es lo que genera lo que llamamos, ¿no? El derrame cerebral. Bien, ahora, también tenemos, ¿no? El caso pues del paro cardíaco, eh, y pues muchas veces, ¿no? Va precedido de un infarto, ¿no? Ahora, el paro cardíaco pues es lo que no me dice, ¿no? El paro súbito del corazón, que pues podría, ¿no? Ocasionar la muerte, ¿no? El infarto, más bien recordemos, es el colapso de un órgano, ¿no? De un tejido por falta de irrigación sanguínea, ¿no? Bien. Una enfermedad endémica es propia de una región, propia de una zona geográfica donde aparece pues de manera recurrente, ¿no? De manera recurrente. Muchas veces cuando esta enfermedad pues se conoce, se sabe que actúa en la misma zona o en zonas muy próximas de manera recurrente, aumenta en cantidad, ¿no? de casos o aumenta su ámbito de extensión, pues condiciona lo que se llama brotes epidémicos, ¿no? Pero bueno, el asunto es que una endemia, porque estamos en eso, ya es local, ¿no? Regional, y muchas de estas enfermedades endémicas, pues, digamos, son condición, o tienen como condición que el vector que las transmite es justamente, ¿no? Regional o local, ¿no? Es decir, el vector, el transmisor de la enfermedad no se mueve de una región y por lo tanto la enfermedad siempre está presente en ella, ¿no? Que es pues el caso, ¿no? De lo que mencionamos acá como ejemplos, la malaria, la bartonelosis, la leishmaniasis, que son pues comunes, por ejemplo, aquí en estas zonas, bueno, en Perú, ¿no? Si hablamos de país, encontramos leishmaniasis, ¿no? En la carretera central, a lo largo de la carretera central, encontramos también leishmaniasis en Huaraz, por ejemplo, ¿no? Encontramos bartonelosis, ¿no? O fiebre del Oroyo, mal de Carrión o verruga peruana, es justamente en las zonas, ¿no? de Pasco, Junín. Y hablamos también de la malaria, ¿no? Malaria que pues ocurre en el oriente, ¿no? Peruano, y donde siempre vamos a tener casos de malaria, ¿no? Bien, una enfermedad epidémica es aquella en la cual el número de pacientes es muy alto pues estos aparecen en poco tiempo, ¿no? O sea, mm, de, por poner un ejemplo, pues llegamos a que
aparece en el hospital un paciente y luego dos y luego tres y pues rápidamente ya son 5, ya son 10, ya son 15, ya son 20, ya son más, pues, ¿no? Y entonces rápidamente eso pues incrementa, es decir, el número de casos y se convierte pues en una epidemia, ¿no? Acá en el Perú la epidemia más importante que hemos tenido en términos pues de rapidez de contagio fue la epidemia de cólera, ¿no? Que fue pues digamos la primera que saturó los servicios hospitalarios en el Perú. Ahora, ¿cuándo es que una enfermedad se convierte en pandemia? Cuando aparecen casos en todo un continente y probablemente pues no dé salto a otro continente. Entonces, en ese punto, ya cuando la enfermedad abarca un continente completo y salta hacia otro, pues ya hablamos de una pandemia, ¿no? Por su origen, las enfermedades pueden ser no infecciosas o infecciosas. Una enfermedad no infecciosa no tiene un agente patógeno que la cause. Una enfermedad infecciosa sí tiene un agente patógeno que la cause. Una enfermedad infecciosa, repito, tiene pues un virus, una bacteria, un protozoario como agente causal. Mientras que una no infecciosa, pues no tiene un patógeno, ¿no? ¿Y por qué ocurre entonces? Va a depender pues, ¿no? De la causa, el agruparla en. Podemos hablar de enfermedades carenciales, si hablamos, ¿no? De falta de alguna vitamina, algún bioelemento, ¿no? Por ejemplo, en el raquitismo nos falta vitamina D principalmente. También pues puede faltarnos calcio. En el caso del escorbuto hablamos de la falta de vitamina C, ¿no? Hablamos del bocio, ¿no? Que es pues un problema por una enfermedad que se produce a veces, muchas veces por problemas con la absorción de yodo, ¿no? Con el uso del yodo por el cuerpo. La seroftalmia es por falta de vitamina A y el beriberi pues por escasez de vitamina B1. Ahora, decir escasez en vitamina C es pues bastante particular porque pues la necesidad de vitaminas en nuestro cuerpo es muy, muy, muy pequeña. Entonces hay que tener eso presente, ¿no? Una enfermedad funcional es aquella debido, ¿no? Cuya causa es pues una falla orgánica, ¿no? Un órgano deja de funcionar, un órgano pues no actúa adecuadamente. Entonces decimos pues que ha perdido su función. Tenemos por ahí, ¿no? La enfermedad llamada pues, bueno, también está el hecho de que el órgano haya perdido su función por algún daño con causa externa, ¿no? O que pues se ve condicionado pues por problemas metabólicos, ¿no? La diabetes, por ejemplo, es por falla en la producción de insulina o por resistencia de las células a recibir insulina, ¿no? O sea, a unirse con ella, ¿no? Para poder aprovechar la glucosa. Luego tenemos el cretinismo, que es pues por problemas con la glándula tiroides. Hablamos pues de que la persona, ¿no? Con cretinismo, pues tiene deficiencias en cuanto a la formación de hormona tiroidea, ¿no? O repito, falla de la misma glándula, ¿no? Lo mismo se puede aplicar al mixedema, porque también es una falla de la glándula tiroides.
En el caso, pues, del gigantismo, estamos hablando de la hormona de crecimiento, ¿no? Esa hormona también, pues, la hormona de crecimiento, ¿no? Determina, pues, justamente el desarrollo de huesos, músculos y órganos en general. Y en el caso del gigantismo, pues, la hormona de crecimiento se sigue produciendo más allá de la edad promedio, que es, pues, 16 a 17 años. Y el hecho de seguirse produciendo, pues, significa que la persona siga creciendo y siga creciendo. Entonces ahí, pues, hay un problema, ¿no? Porque si todo sigue creciendo, entonces los órganos, ¿no? Empiezan a presionarse entre sí, a fallar, y pues se condiciona entonces la aparición de otros desórdenes, ¿no? Bien, una enfermedad degenerativa es aquella que aparece condicionada por el deterioro de un órgano, de un sistema, ¿no? Que pues con el tiempo no va a el órgano o el sistema a colapsar, ¿no? Bien, ahí tenemos, por ejemplo, ¿no? La arteriosclerosis, una enfermedad en la cual se deterioran las arterias, se endurecen las arterias por la aparición de placas de ateroma o placas pues formadas por células espumosas, ¿no? Que tienen colesterol de baja densidad, ¿no? Y calcio. Bien, el caso de la cirrosis, pues hablamos del daño hepático, que pues, bueno, si hablamos pues, ¿no? De un hígado dañado, en el caso de la cirrosis, pues podríamos hablar de un hígado que con el tiempo va a colapsar, ¿no? Y necesitaríamos pues de un trasplante, ¿no? Luego tenemos la artrosis, ¿no? Eh, eh, que es una enfermedad en la cual las articulaciones se desgastan, ¿no? Paulatinamente. Y la causa básicamente es pues autoinmune, ¿no? Nuestro propio cuerpo eh, ataca las zonas articulares, asumiendo que las articulaciones pues son extrañas, ¿no? Las ataca y causa inflamación. Es lo que se llama pues artrosis. Bien, luego tenemos las enfermedades ocupacionales o laborales, las cuales principalmente son por contaminación en el trabajo, no más que por el mismo trabajo, es por contaminación en el lugar de trabajo. Esa contaminación pues es lo que condiciona la aparición del saturnismo, por ejemplo, cuando hablamos de contaminación por plomo, el cual puede incluso acumularse pues, en las estructuras óseas. Hablamos de la antracosis, ¿no? Bien, así entonces, cuando hablamos de antracosis, estamos hablando pues de la llamada enfermedad de los picapedreros, ¿no? Porque justamente es una enfermedad más común en aquellos pues que se dedican a la ruptura, ¿no? Rompimiento pues de piedras para construcción, ¿no? Una enfermedad congénita es perdón, con la cual nacemos, ¿no? Con la cual nacemos. Algunas de ellas son genéticas, como la hemofilia, el daltonismo, y además otras, pues, son más bien producto de una malformación o mal desarrollo fetal, ¿no? O embrionario.
como pues, incluso, ¿no? Cuando hay infección viral, ¿no? Por ejemplo, como pasa en la rubiola, ¿no? Una mujer gestante sufre de rubiola, pues esta rubiola puede afectar al embrión, ¿no? Al feto, al punto, pues, de que el niño o la niña al nacer puede nacer sordo o ciego sordo, ¿no? Entonces, sí va a haber, pues, que tener un cuidado, ¿no? Eh, con cómo identificar, ¿no? Estas enfermedades. Ahora, el síndrome de Down, ¿no? Es congénito, recuerda, porque nacemos con él, ¿de acuerdo? Ya nacemos con él. Y curiosamente, pues, si vamos a las probabilidades, ¿no? La ocurrencia del síndrome de Down, por ejemplo, es probable en cualquier año o época de la vida fértil, ¿no? De una dama, ¿no? Sin embargo, pues recordemos que una gestante, ¿no? dé a luz a un niño con síndrome de Down, pues si este niño con síndrome de Down es más bien de sexo femenino, no es una niña, pues al llegar a su desarrollo es fértil, ¿no? Y pues podría, ¿no? heredar esa condición a su descendencia si la tiene, ya, si la tiene. Muy bien, a ver, vamos a hablar ahora de los postulados de Koch. Cuando hablamos de los postulados de Koch, repito, cuando hablamos de los postulados de Koch, estamos hablando de las características, pues, de un patógeno, ¿no? De un patógeno. ¿Por qué es importante tener eso presente? Porque justamente nuestro amigo Robert Koch es el que nos permite ubicar los distintos grados, ¿no? de patogenicidad, pues, de un, ¿no? Bien. Y entonces, estos postulados no son difíciles de entender, ¿no? El asunto está, pues, en lo siguiente. Vamos a suponer, vamos a suponer, ¿no? Que yo, pues, tengo, ¿no? Dos individuos, ¿no? Uno sano y uno enfermo. ¿Cómo sé que uno está enfermo? Pues observo signos. Bien, y entonces, te decía, ¿no? El patógeno, pues, debe estar en el paciente enfermo y obviamente estará ausente en el sano, ¿no? Ahora, si yo tengo un paciente o un enfermo, pues deberé tomar una muestra de fluidos, una muestra pues que será llevada, ¿no? al laboratorio. Bien, y entonces, en esta muestra que he tomado, ¿no? llevándola al microscopio, pues debo identificar al patógeno o por lo menos ubicar a mi candidato a patógeno, ¿no? Una vez que he hecho eso, pues lo que hago es, lo que hacemos pues de manera inmediata, pues es después de ubicar al patógeno o al posible patógeno, pues lo que debemos hacer es eh, aislarlo y cultivarlo, ¿no? O sea, formar colonias de este patógeno.
Y esto debe ser realizado varias veces, ¿de acuerdo? Y en todos los casos, ¿qué debe ocurrir? Pues en todos los casos, ¿ya? Debe ocurrir, pues, que el patógeno se multiplique, ¿no? Ahora, es más, debo tal vez comparar, ¿no? Y ver que el patógeno, pues, no se haya contaminado, ¿no? Es decir, la colonia que he formado no esté, pues, contaminada, ¿de acuerdo? Ahora bien, una vez que tengo el cultivo, pues voy a tomar una parte de ese cultivo y lo voy a inocular a un animal sano. Lo voy a inyectar, lo voy a inocular para provocarle, pues, justamente la enfermedad. Bien, entonces ahí tenemos, pues, ¿no? Los postulados de Koch o de Robert Koch. Obviamente en el animal, pues, en el ratoncito que ha recibido, pues, ¿no? El patógeno o que yo afirmo que es el patógeno, para confirmar que el patógeno lo es, pues, volverlo a aislar, ¿no? Volver a aislar el patógeno y compararlo, pues, con la colonia que formé. Al compararlo, pues, voy a quedar con más claridad si ese patógeno es el que causa la enfermedad o pues hay que buscar otro. Bien, cuando hablamos de una enfermedad infecciosa, tenemos que partir de las condiciones del patógeno, ¿no? Y tenemos que hablar pues de sus cualidades. En primer lugar, bien, cuando hablamos de patogenicidad, cuando hablamos, repito, de patogenicidad, estamos hablando de la capacidad patógena del organismo, ¿no? La capacidad para dañar. Si hablamos de virulencia, hablamos de qué tan rápido, ¿no? Qué tan rápido y preciso, pues, ¿no? Es el organismo en su multiplicación, ¿no? Eh, Con mucha virulencia, rápida multiplicación. Con poca virulencia, replicación o reproducción más lenta. Bien, entonces, teniendo en cuenta qué es patogenicidad y qué cosa es virulencia, vamos a ver las etapas de una enfermedad infecciosa. Recuerda que la enfermedad se llama infecciosa porque pues está provocada, ¿no? Por un patógeno y que además es transmitible, ¿no? Transmitible hacia otras personas. Hablamos entonces, pues, ¿no? De
la etapa llamada incubación. Incubación, que es cuando, ¿no? Bien, y entonces, una enfermedad infecciosa o infecto contagiosa tiene tres etapas. La incubación, que va pues, ¿no? Desde el ingreso del patógeno hasta la aparición de signos y síntomas. Bien, tenemos entonces que cuando aparecen los signos y síntomas, o sea, aparecen los signos para ser más precisos y se manifiestan los síntomas, pues estamos en plena etapa de desarrollo, ¿no? Ahora, luego de la etapa de desarrollo que como puedes ver, pues es una cresta, hay pues un... Bien, a ver, y entonces ya tenemos el desarrollo cuando es la aparición de signos, la manifestación de síntomas, que a veces pueden disminuir, ¿no? Y a veces hay una lenta recuperación, pero que termina en la muerte, ¿no? Bien, ahora, cuando hay una etapa de recuperación, hablamos de la convalecencia. Repito, hablamos de la convalecencia, si es que hay. Si no hay etapa de recuperación, pues lamentablemente hablaremos de la muerte. No toda enfermedad nos da una etapa de recuperación, ¿no? Va a depender mucho del tipo de enfermedad. Ahora, la convalecencia en sí, repito, es la recuperación. Pero ¿qué pasa si en lugar de recuperarme, pues lo que hago es no consumir los medicamentos que me dan? No sigo la medicación adecuada, pues entonces, bien. Entonces, repito, a veces no, no hay convalecencia y muerte y a veces hay recaída, ¿no? A la recaída, repito, se le llama recidiva. Recidiva. Muy bien. Ahora tenemos las vías de infección y las formas de transmisión. Una vía de infección es pues por donde ingresa el patógeno, ¿no? Mientras que una forma de transmisión es como llega. Y entonces empezamos por las vías de infección, ¿no? Hablamos de las vías de infección oral o digestiva, o sea que entra por la boca. Hablamos, por ejemplo, del cólera, de la hepatitis A, de la gripe, la influenza, ¿ya? Bien, hablamos, repito, ¿no? De una vía nasal o respiratoria y podemos hablar pues de la gripe, tuberculosis, ¿no? Y si hablamos de una enfermedad que ingrese por ambas, ¿no? Vía nasal o vía oral, hablamos del sarampión, ¿sí, no? El sarampión puede ingresar tanto por vía oral como por vía nasal. Bien, una enfermedad cutánea,
es aquella que ingresa, o la vía de infección cutánea, perdón, es aquella por la cual el patógeno ingresa pues a través de la piel, ¿no? O por contacto con la piel. Hablamos de las micosis, por ejemplo. Bien, hablamos, por ejemplo, de cutánea cuando hablamos de hongos, ¿no? Las micosis, ¿ya? Hablamos de cutánea cuando hablamos, pues, de picadura de un insecto. Hablamos, pues, ¿no? Del mosquito Aedes que transmite, pues, el dengue, o del zancudo anófeles que transmite, pues, ¿no? La malaria. Bien. Luego tenemos por mordedura, ¿no? Hablamos de la rabia, por ejemplo, ¿no? Luego tenemos la vía de infección sexual, hablamos de coito, y tenemos VIH-Sida, el herpes, el herpes zóster, ¿no? La sífilis, la gonorrea, ¿ya? Listo. Vamos ahora a hablar de las formas de transmisión de una enfermedad infecciosa, o sea, por dónde ingresa es vías de infección. La forma de transmisión es por dónde llega, ¿no? O cómo llega. Puede ser la forma directa, contacto personal entre un paciente o una persona susceptible de estar enferma y un paciente, ¿no? O puede ser indirecta, ¿no? Si hablamos, pues, de contaminantes, ¿no? O contaminados. Encontramos, pues, ahí que en la indirecta hay más, ¿no? Puede ser por agua contaminada, hablamos de cólera, ¿de acuerdo? Hablamos de disentería mediana. Puede ser por alimento contaminado, hablamos pues de salmonelosis, ¿no? La fiebre tifoidea. Puede ser a través de un objeto contaminado, ofiti, ¿no? Oh, perdón, mil disculpas. Fomite, ¿no? Objeto contaminado o fomite, ese es el término, ¿no? Fomite, ¿ya? Ahí hablamos, por ejemplo, del tétanos, ¿no? Cuando hablamos, pues, de superficies oxidadas. Hablamos también, pues, ¿no? Te decía, bueno, en este caso objetos, ¿no? Cuando hablamos de animales, hablamos de vectores, ¿no? Vectores biológicos, ¿ya? Hablamos de vectores, te decía, porque, pues, hablamos de animales que son capaces de transmitir, portar, ¿no? Llevar al agente patógeno hacia, pues, otros, a otras personas susceptibles, ¿no? Y finalmente, pues hablamos de la zoonosis, ¿no? Una zoonosis es una enfermedad que normalmente solo afecta a los animales, pero que pues, bien. Ahora, hablamos, te decía, pues de la rabia, que es lo más conocido, por mordedura de perro en el caso de ciudad, o de vampiro en el campo, ¿no? O de otros animales. Hablamos de el toxoplasma, ¿no? Que es un parásito
completo del gato, pero que ocasionalmente pues, puede llegar también al ser humano, ¿no? Muy bien. Entonces tenemos el caso, pues, ¿no? De los vectores que ya habíamos, pues, mencionado, ¿no? Bien. Vamos a ir repasando entonces algunas enfermedades de origen viral, ¿no? Pero un minuto, por favor. Bien. Entonces, vamos a ir viendo, te decía, algunas enfermedades de origen viral, ¿no? Bien. Tenemos el caso de la gripe, la polio, sarampión, rabia, dengue. Todas son causadas, pues, por un virus llamados ribovirus, ¿no? Repito, virus llamados ribovirus, porque tienen, pues, ¿no? Como componente principal un virus tipo RNA, ¿no? A ver, el caso de la gripe es el más conocido, ¿ya? Porque es el más extendido, habiendo tres, ¿no? Tres familias, ¿no? De gripe, por llamarlo así, ¿no? O de virus de gripe. Y es uno de los virus que, pues, muta con más frecuencia, ¿no? Y por eso, pues, es que a veces nos podemos enfermar de gripe año tras año, ¿no? Ahora,
este virus, ¿ya? Pues afecta, ¿no? A lo que es las vías respiratorias, ¿no? O el sistema respiratorio en general, y pues eso condiciona, ¿no? El desarrollo mismo de esta misma enfermedad, ¿no? Porque pues al afectar las vías respiratorias, todas estas terminan pues afectadas, dañadas, y la transmisión del virus de una persona a otra es pues muy rápida, ¿no? Muy rápida. Y como pueden apreciar, hablamos de fomites, ¿no? Superficies de objetos, obviamente, contaminadas, ¿no? Lo cual, si bien puede ser poco probable, pues ocurre que, ocurre que pues se da, ¿no? Sin embargo, se sabe también pues que cuando una superficie está expuesta, ¿no? A la radiación ultravioleta del sol, pues los virus tienden a secarse, ¿no? Y a perder pues su capacidad de dañar, ¿no? O por lo menos a reducir su capacidad de causar daño, ¿no? Bien. Ahora, cuando hablamos de la polio, en el caso de la poliomielitis, hablamos pues, ¿no? De un virus que causa parálisis en las extremidades inferiores, ¿no? Afecta los nervios motores de la extremidad inferior, ¿ya? Entonces, pues, bien. La parálisis que ocurre, ¿no? Por afectación en los nervios motores, pues va a depender o va a variar en gravedad, ¿no? Desde la parálisis total, a veces pues irrecuperable, ¿no? Hasta la parálisis parcial que puede ser recuperable. También está en función pues a que el niño o la niña, ¿no? El menor esté pues vacunado justamente contra la polio, ¿ya? Que esté, repito, vacunado contra la polio, ¿no? Eso es importante, ¿no? Las jornadas pues de vacunación. Ahora, cuando hablamos de sarampión, ¿ya? Repito, cuando hablamos de sarampión, estamos hablando de una enfermedad que pues puede afectar, ¿no? El sistema respiratorio, ¿ya?
Y de hecho, pues, ¿no? Puede provocar formas graves, ¿no? O complicaciones, ¿ya? Dado que afecta a las vías respiratorias, hay pues fiebre, tos, secreción nasal, una erupción en la piel, ¿no? Que es bastante notoria y que se propaga pues, ¿no? Rápidamente, ¿de acuerdo? Ahora, la congestión por la producción de moco, pues es lo que eh, describe, ¿no? Plenamente a la enfermedad. Ahora bien, estos signos de sarampión, sobre todo estas erupciones, ¿no? Lo rojo, no aparecen de inmediato, ¿ya? Hay más o menos 10 días después del ingreso del virus para que aparezcan estas manchas rojas. Sin embargo, hay un signo que es pues propio, exclusivo del sarampión, que se ubica pues en la cara interna de la mejilla, ¿no? En la parte del paladar, ¿no? Superior, ¿no? Bueno, el paladar, pues, ¿no? De la boca. Hablamos de unas manchas blancas, ¿ya? ¿Ya? Manchas blancas con, pues, unas manchas blancas con un centro, ¿no? Azul denominado, pues, manchas de Koplik, ¿ya? Pero un momento, por favor.
Uy, perdón, parece que no me estaban escuchando. Mil disculpas. Repetimos. Estábamos hablando del dengue, les decía. Mil disculpas, no. Pensé que me estaban escuchando. Bueno, bien. Decíamos, en el caso del dengue, ¿no? Pues uno de los signos más, bueno, uno de los signos es común a otras enfermedades es la fiebre, ¿no? Pero el asunto viene acá con la parte, ¿no? De los síntomas, ¿no? Porque puede haber dolor de cabeza intenso, puede haber náuseas. Aló, buenas, ¿qué tal? Escucho si hay alguna pregunta. Buenas tardes, buenas tardes. Aló, hola, buenas. ¿Alguna consulta, alguna pregunta, por favor? Bueno, estábamos, ¿no? Repitiendo un poquito lo del dengue. Entonces ocurre que a veces, pues, bueno, no a veces, que en este caso, en el caso del dengue, si bien debemos recordar que toda enfermedad se reconoce y se estudia en función a sus signos, en el caso del dengue los síntomas, pues, son los que terminan indicándole al médico, ¿no? La gravedad, ¿no? ¿Por qué? Porque el dolor corporal, ¿no? El dolor de cabeza, pues, suele ser alto, ¿no? Y va a depender, repito, de la naturaleza de cada individuo el soportarlo, ¿no? Puede ser un dolor leve hasta un dolor muy intenso, y pues es justamente el dolor intenso el que se llama, por lo cual se llama, perdón, fiebre quebrantahuesos, ¿no? Porque al haber fiebre también hay un dolor intenso, ¿ya? Ahora, les decía, puede haber náuseas, puede haber diarreas esporádicas, leves erupciones en la piel. Generalmente la persona, pues, se recupera sin mayor intervención médica, ¿no? Es decir, no hay una medicación específica para el dengue, más allá, pues, del paracetamol. Pero, pues, el detalle es que hay formas o hay personas que, pues, no soportan el dolor, o su fiebre es muy alta, y entonces, pues, hay que hospitalizarlos, ¿no? Había manifestado que como hay, pues, cuatro variantes de este virus acá en Perú, por lo menos, pues, preocupante es la recaída con dengue, ¿no? Porque la recaída podría involucrar y llegar a la otra forma, ¿no? La llamada forma hemorrágica. Y en la forma hemorrágica, pues, hay riesgo, ¿no? de muerte, justamente por ser una forma hemorrágica. Bien, y entonces, eso es, pues, en cuanto al dengue, ¿no? Vamos a ver enfermedades bacterianas. Hablamos de la tos ferina o tos convulsiva, hablamos de la fiebre tifoidea, hablamos de cólera, hablamos de la bartonelosis, tuberculosis y sífilis. Bien. Y entonces, cuando hablamos, por ejemplo,
¿no? De la tos ferino, tos convulsiva, ¿ya? A ver, vamos, bueno, ya. Vamos a trabajar primero las que tenemos a la vista con estas imágenes para después irnos a las otras, ¿ya? Empecemos con la tuberculosis. Recordemos que se transmite por vía respiratoria, ¿no? Básicamente, pues, hablamos de vía nasal, ¿de acuerdo? ¿Y qué ocurre? Pues lo que ocurre es que el Mycobacterium tuberculosum, lo que causa, pues, ¿no? La tuberculosis, ¿ya? Pues, digamos que es una bacteria muy, muy peculiar. ¿Por qué? Cuando una persona se infecta, ¿ya? Se infecta, pues el sistema inmune lo que hace es cercar a la bacteria, o sea, no la elimina, digamos, no la mata, la aísla, ¿no? Y al aislarla, ¿no? Bueno, este aislamiento es hecho por macrófagos. Al aislarla, pues, se forman nódulos en donde quedan estas bacterias atrapadas. Entonces, el problema es cuando bueno, la enfermedad surge en gran medida cuando, pues, algunas de estas bacterias que estaban contenidas terminan escapándose, ¿no? Y entonces se desarrolla la enfermedad. Ahora, pero ¿por qué se escapan estas bacterias de estos nódulos, ¿no? ¿Por qué llegan a escaparse? Pues llegan a escaparse pues por deterioro del sistema inmune. El sistema inmune decae por malnutrición, ¿no? Por malnutrición o por pues una sobrecarga, ¿no? Una sobreexposición a un ambiente cargado con personas pues eh, con tuberculosis, ¿no? Bien, siguiente, vamos a hablar ahora del cólera, ¿no? El cólera. Recordemos que el cólera causó, ¿no? La epidemia más conocida en el Perú, ¿no? Muchísimos años antes del COVID. Recuerda que esta bacteria que afecta el intestino lo encontramos en agua contaminada, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cuáles son los signos y los síntomas más conocidos, ¿no? Hay una diarrea, pues, muy, muy abundante, ¿no? Una diarrea de color blanco, ¿no? Que parece, pues, agua donde se ha lavado arroz, ¿no? Esa es la característica de esta diarrea. Lo que nos indica, pues, que es una diarrea en donde hay muchos iones, ¿no? Muchos iones, ¿ya? Repito, hay muchos iones y por eso es que, pues, ¿no? La diarrea tiene ese aspecto. Ahora, como la pérdida de iones es masiva, la persona entra rápidamente en estado de shock. Se nota, ¿no? El calambre en las piernas rápidamente. Hay, pues, ¿no? Una debilidad creciente de las piernas, ¿ya? Puede haber incluso hasta vómitos. Y la persona puede fallecer, pues, justamente por la diarrea, ¿no? La forma principal de evitar, pues, el cólera es lavarse muy bien, ¿no? Las manos, lavar muy bien los alimentos y, pues, consumir agua lo más pura posible, ¿no? Lo más purificada posible, ¿no? Bien.
Eso para tenerlo pues presente, ¿no? Ahora, luego tenemos la sífilis y la bartonelosis. Cuando hablamos de sífilis, hablamos pues, ¿no? Recordemos de una infección que se transmite por vía sexual, ¿no? Es una infección de transmisión sexual, ¿ya? Ahora, esta infección de transmisión sexual, pues tiene tres fases, ¿no? La primaria, la secundaria y la terciaria. En la primaria hablamos pues de la aparición de heridas que se denominan chancro, ¿no? Chancro, que aparecen pues en aquellos lugares en donde la bacteria ha ingresado, ¿de acuerdo? Ahora, puede ser uno o puede ser varios, ¿no? Dependiendo pues de la cantidad de bacterias que han ingresado y la cantidad de lugares por donde han entrado, ¿no? En este caso, cuando estamos en etapa primaria, hay no solo tratamiento, sino cura, ¿no? Cura para la sífilis. La fase secundaria ya es una etapa en la cual pues el chancro eh, inicia un proceso de retracción, no es como si se borrara, pero pues la infección está. Se caracteriza porque pues hay exantemas, o sea, hay inflamación de la piel por zonas, ¿de acuerdo? ¿Ya? La aparición pues, ¿no? Digamos, de estructuras que normalmente pues no aparecen, ¿no? Como son los condilomas o verrugas planos, ¿no? En la región perianal, vulvar, escrotal, a veces en muslos, axilas, ¿de acuerdo? Y pues hay, eh, ¿no? A veces, ¿no? La aparición de secciones cargadas de mucus, ¿no? En labios, ¿no? La parte interna de la boca, etcétera. Aquí ya es más difícil indicar si puede haber una cura o una recuperación o no, ¿no? En cambio, en la primera, sí hay cura y, repito, recuperación plena. Acá es más complicado ya. Pasada la fase secundaria, pues la persona, digamos que hace, pues, ¿no? Se adecua, ¿no? Se adecua a tener la sífilis en su cuerpo y entonces, pues, puede tener la bacteria, pero no tener ni signos ni síntomas y obviamente seguir contagiando. En la fase avanzada o terciaria, pues ya hay problemas musculares, parálisis, hay problemas óseos, ¿no? En el sistema nervioso, ¿de acuerdo? Y eso pues podría llevar incluso hasta la muerte, ¿no? Ya, incluso en esa etapa se deja marcas en los huesos, ¿no? O sea, la bacteria deja marcas en los huesos, ¿ya? Luego tenemos la bartonelosis, enfermedad de Carrión, que es transmitida por un mosquito y pues aunque parezca que le hemos vencido, pues no es así, ¿no? A ver, un momento, por favor. Bien, perdón. Cuando hablamos de la enfermedad de Carrión, el Luxemia verrucarum
es un insecto que lo podemos ubicar, ¿no? A lo largo de la carretera central, por ejemplo, ¿no? Y entonces, al ubicarlo, ¿no? A lo largo de la carretera central, pues hay muchos lugares en donde podemos ubicar la enfermedad, ¿no? Ahora, la única forma de evitarlo, pues, es usando mosquiteros, camisa de manga larga, o polos, ¿no? Bueno, mangas largas, insecticidas, ¿ya? Y hay, pues, que entender que pueden haber verrugas, como puede no haberlas. Puede haber, repito, verrugas, como puede no haberlas. Por esa razón es que en algún momento se pensó que la forma febril, llamada fiebre de la orolla, por ser la región en donde más casos se reportó, era otra enfermedad diferente pues a la aparición de las verrugas, ¿no? Que se denominó pues verruga peruana, ¿no? Fue pues Carrión el que se dio cuenta que eran la misma enfermedad con dos manifestaciones clínicas diferentes. El problema de este parásito, ¿no? Este parásito, el, la Bartonella, ¿no? Es que elimina, ¿no? Mata los glóbulos rojos. Entonces, al acabar con ellos, pues, ¿no? Lo que produce es anemia, ¿no? Una anemia severa, una anemia marcada, lo cual, pues, da ah, la probabilidad de que exista, pues, muerte, ¿no? Ahora, eh, mm, digamos, no hay un tratamiento, digamos, altam- altamente específico, ¿no? Bien, entonces, les decía que en cuanto pues a la martonelosis o mal de Carrión, ya, pues el tratamiento, si bien puede ser, bueno, o sea, no existe en general un tratamiento altamente específico para la enfermedad. Sí se sabe que pues se puede tratar, ¿no? Con grandes dosis de penicilina, ¿ya? Y pues la, la recuperación pues también va a requerir, ¿no? Que el cuerpo, ¿no? La persona resista tanto el tratamiento como la misma infección, ¿no? Ese es el caso pues de la bartonelosis, ¿no? Caso, repito, pues de la bartonelosis. Muy bien, sigamos.
Vamos con el caso, pues, de enfermedades micóticas. No estamos hablando, pues, de hongos, ¿no? Estamos hablando, repito, de hongos. Las enfermedades por hongos, bien, vamos a ver entonces a continuación, les decía, ¿no? Las enfermedades micóticas. Cuando hablamos de una enfermedad micótica, ya estamos hablando, pues, de aquella que es causada por un hongo, ¿correcto? Tenemos el caso de la tiña, que es el hongo del cuero cabelludo, el pie de atleta y el histoplasma capsulatum, que es pues el hongo que puede crecer en los pulmones. Si bien los hongos están asociados a déficit en el sistema inmune, son pues, ¿no? Sus esporas están prácticamente en todas partes, ¿ya? El hecho es que cuando desarrollas la enfermedad, pues hay un detonante, ¿no? Básicamente el hecho, pues, ¿no? De trasladar el patógeno de un humano a otro, ¿no? Por ejemplo, que en la tiña del cabello, pues, se va de una persona a otra a través, pues, ¿no? De peines, cepillos de cabello, gorras, etcétera, ¿no? En el caso del pie de atleta, la forma más común es el no usar, pues, sandalias en lugares públicos altamente húmedos, ¿no? Como una piscina, ¿ya? Y pues también hablamos de inhalar, ¿no? Las esporas de los hongos, en el caso del histoplasma. Entonces es un poco, decía, complicado porque toda enfermedad micótica, reitero, está asociada a una depresión en el sistema inmune, ¿ya? Bien. Hay enfermedades causadas también por protozoarios, ¿no? Hablamos de la entamoebiosis o amibiosis, causada por la entamoeba histolítica, la tripanosomiasis americana o mal de Chagas, y la plasmodiosis, llamada también paludismo, ¿no? Malaria, también malaria. En el primer caso, la entamoeba histolítica es llevada por vectores mecánicos, por ejemplo la cucaracha, termina en los alimentos o en agua contaminándola y pues causa, ¿no? Una diarrea severa pues con, con sangre, ¿no? Claro, no es una hemorragia, pero vamos, aquí hay presencia de sangre, ¿no? Lo que indica pues que hay daño a nivel intestinal, ¿no? La tripanosomiasis americana mal de Chagas es transmitida por el Teratoma infestans, ¿no? La chirimacha, ¿ya? Y pues este insecto, llamado también chinche besucona, lo que hace pues es generar, ¿no? Generar afectación a diversos órganos, ¿no? Vamos a ver acá, por ejemplo, tenemos el caso del mal de Chagas. Pues, ¿qué ocurre? Cuando el triatoma, ¿no? La chinche besucona, la chirimacha, eh, pica a una persona, eh, chupa su sangre, también defeca. Y pues en sus heces hay, ¿no? Tripanosomas, ¿ya? Que van a ingresar, ¿no? Van a ingresar a la piel, ¿ya? Y pues van a introducirse, ¿no? En los glóbulos rojos, que terminarán pues transportándolos hacia otros puntos. Incluso pueden, ¿no? Infectar macrófagos, dividirse dentro de ellos, ¿ya? Pueden afectar células del hígado, del vaso, del mismo corazón y causar daño en estos órganos, ¿no? Pueden causar hepatomegalia, por ejemplo, esplenomegalia, ¿no?
cardiomegalia, o sea, los órganos van a crecer, pero mal, ¿no? Con un mal funcionamiento, ¿sí? Ahora, una vez que los tripanosomas son liberados de estas células que han sido parasitadas, pues por el mismo plasma se desplazan hacia otros órganos, continuando con el daño orgánico, ¿no? Y pues cuando un chinche o una chinche, digamos, sana, sin parásito, llega a esta persona y pues succiona su sangre, va a llenarse de estos parásitos, pues, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Entonces ya tenemos ahí este asunto, ¿no? Del mal de Chagas. En el caso, pues, te decía de la malaria o el paludismo, hablamos, pues, de la picadura del zancudo anófeles, la hembra, porque el macho es consumidor de savia, la hembra sí consume sangre hematófaga, pero cuando está, pues, en trabajo de, o sea, cuando va a poner sus huevos, ¿no? La necesidad que tiene la hembra de la sangre humana es el hierro de nuestra sangre para, pues, ya, eh, alimentar a sus... bueno, en el caso de la malaria, ya, en el caso de la malaria, en el caso, repito, de la malaria, es el Plasmodium vivax, malaria, falciparum, el cual viene pues con el anófeles y pues con el anófeles pica para succionar pues sangre también, deja, deja en la sangre, ¿ya? Deja en la sangre pues, ¿no? Sus esporozoitos, ¿no? Sus esporozoitos. Los esporozoitos del plasmodium, ¿no? Estos vía sanguínea viajan hacia el hígado y dentro del hígado se multiplican, pero cambian de nombre a merozoitos. Los merozoitos ingresan a los glóbulos rojos y empiezan a multiplicarse en ellos hasta romperlos, pues, ¿no? La ruptura de los glóbulos rojos libera más merozoitos que pueden infectar a otros glóbulos rojos, haciéndose pues sí, un ciclo en cadena. Y algunos de estos merozoitos pues se transforman ¿no? Se van a transformar en gametocitos. Estos gametocitos, estos gametocitos pueden ser capturados, pueden ser capturados por estos gametocitos van a ser entonces capturados nuevamente por el anófeles, ¿no? O por otro anófeles. Al picar pues a la persona, los ingiere y en el tubo digestivo, pues estos gametocitos van a formar gametos, ¿no? Que se van a unir formando un cigoto. Este cigoto va a dar origen a los esporozoitos dentro
dentro del zancudo del anófeles y pues obviamente van a sentarse en su glándula salival, ¿no? Y de ahí pues van a pasar a infectar a otro ser humano, ¿no? Bien. Luego tenemos el asunto de los helmintos, ¿no? Gusanos, también parásitos. Hablamos de la teniasis, cisticercosis, ciratidosis, fasciolosis, ascariosis, enterobiosis, ¿no? En el caso de la fasciola tiene un ciclo muy, muy interesante, ¿no? Porque si vemos, en el caso de la fasciola hepática, pues el ganado normalmente es el quien recibe, ¿no? A la fasciola hepática, y pues en el ser humano es por lo general fortuito, ¿no? ¿A qué me refiero? Vamos a ver el ejemplo. En el pastizal vamos a encontrar a esta estructura llamada pues cercaria, ¿no? ¿De acuerdo? O metacercaria. Esta metacercaria pues se asoma en los extremos, ¿no? De los pastizales, más atrás, muy cerca. En los pastizales. Bien, entonces, ¿qué ocurre? Esta metacercaria puede ser ingerida por, pues, ¿no? Herbívoros, y dentro de los herbívoros, ¿no? Pues el parásito, ¿no? La metacercaria, ¿no? O dentro incluso de un ser humano, va a llegar al hígado, ¿no? Y va a madurar en los conductos biliares. De aquí salen los huevos, ¿no? Que son pues los que son producidos por estos adultos, ¿ya? Los huevos van a salir junto con las heces, ¿ya? Estos huevos caen pues, ¿no? Al entorno, desarrollan su embrión, y este embrión pues se convierte en algo llamado miracidio, ¿no? Miracidio, que es nadador, ¿no? Se desplaza por ambientes muy húmedos en la búsqueda pues de un caracol, ¿no? Que es el intermediario. Ahora, este caracol en su cuerpo, va a desarrollar, ¿no? Estructuras denominadas esporoquistes, ¿no? El cual pues se va a dividir hasta convertirse en una redia. De la redia van a salir las cercarias, y luego la cercaria pues al madurar hace un poco más corta sus cola, su flagelo, y pues la cercaria desarrolla, repito, se convierte en metacercaria, que es la forma en la que va a llegar tanto al ganado como al ser humano. ¿Ya? Muy bien. Ese es el caso, pues, ¿no? De la fasciola, que pues ha sido tomado en examen de admisión así, ¿no? Este ciclo un poquito largo, ¿no? Muy bien. En todo caso, pues, mil disculpas por la demora, pero bueno, en- eh, ocurrirá de nuevo. Vamos a quedarnos ahí. Muchas gracias por su paciencia. Conmigo será pues hasta la siguiente sesión. Sí, gracias. Buen fin de semana. Éxito.